Hi guys, good morning. How are you today? I hope everything is okay. Today we are going to learn our lesson for the second class in our second week. We are going to check prepositions of time. Now I'm going to show you what are the prepositions that we use to express place or time. This topic is very easy. You just have to memorize some words. You just have to be present. What is the more common activity to do? I'm going to show you now. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que se encuentren bien. Esta segunda semana de inglés vamos a estar revisando con grado séptimo. El tema que nos corresponde es preposiciones de tiempo. Es un tema muy sencillo que espero que sea de su agrado. Vamos a desarrollar actividades en las guías. Las páginas que les voy a dejar están en la actividad que se van a subir a la plataforma. Ahora vamos a proceder con la temática. ¿Listo? Ok, let's go. We have the preposition of time. Actually, we have three types of preposition. We have at, we have in, and we have on. Those three types of preposition. Estos son los tres tipos de preposiciones de tiempo que vamos a estar aprendiendo durante esta clase. At es la primera, in es la segunda y on es la tercera. We are going to start with at. We use at to express different time of thing. For example, we have times of day, we have meal times, we have holidays, and we have expression. For example, if I want to say something related with the time, I have to use at. For example, at 4 o'clock, at 10:30, at noon, at midnight. If I have to say something related with the time we eat the food, so I can to say I at lunchtime, at dinner time, or if I want to say something related with holidays, then I have to use, for example, at Christmas, at Easter, at weekend. Now we can also use expression to say at present, at the moment, at night. In other words, I have to say, utilizamos la preposición at para expresar días o tiempos específicos. Por ejemplo, si queremos dar una hora exacta, utilizamos la preposición at. Si queremos decir que nos vamos a referir a alguna parte del día como tarde o medianoche, también utilizamos la preposición at. Si nos vamos a referir que es hora de almuerzo o la hora de la comida, entonces utilizamos la preposición at, como lo pueden observar aquí. También la utilizamos para expresar días festivos o fiestas, celebraciones como son holidays. Entonces no decimos in Christmas, por ejemplo, no decimos en Navidad, sino decimos at Christmas. Decimos en Pascua, Easter es Pascua, o decimos at weekend, en el fin de semana, ¿sí? Entonces no decimos in the weekend, sino at the weekend. Otra de las formas que podemos utilizar la preposición at es para referirnos a algún tiempo específico en cuanto a temporadas. Por ejemplo, presente, at the present, at the past, at the moment, at night. Como podemos observar, es un tema muy sencillo, es cuestión que tengamos presente cuáles son las opciones para referirnos. Estos son los ejemplos que estuvimos revisando para la preposición at. Now we are going to check the preposition in. We use in to refer month, to refer seasons, to refer years, to refer decades, to refer centuries, long periods, or part of the day. For example, if I want to say in January, in April, in December, I use the preposition in. In the summer, in the spring, in 1990. For example, with decades, we say in 80s, in the 20th century. Long periods like in the present, in the past, we add the preposition the. Or parts of the day we use in the morning, in the afternoon, or in the evening.
Podemos observar que utilizamos la preposición in para referirnos a meses, estaciones del año, algún periodo o un año específico, como lo podemos observar aquí, en 1990, en el 2002, en el 2020, o alguna década en los años 80, en los años 70, en los años 50. Utilizamos la preposición in o para especificar periodos largos. Entonces, en el presente, en el pasado, para referirnos a periodos que han pasado con una distancia bastante extensa o para referirnos a alguna parte del día en específico. Entonces, en la mañana, en la tarde, en la noche o en la media tarde, que es lo que nosotros normalmente llamamos in the evening. Por último, vamos a revisar cuando utilizamos la preposición on. For example, we use on to say days of the week, to say dates and specific dates, or to say part or a specific day. For example, on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas, on Halloween. Or if we have to say a specific day, then we say on 5th June, on 20th May, on our anniversary, or a specific part of the day, for example, on Monday, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon. Lo que podemos observar es que utilizamos la preposición on para referirnos a días de la semana o a alguna celebración específica, por ejemplo, on Christmas Day, un día de Navidad, o en Halloween, entonces utilizamos on. Para referirnos a algún día puntual, como decir el 15 de junio, el 20 de mayo, el 20 de julio, o para referirnos de pronto a una fecha en nuestro aniversario, entonces es una fecha abierta, utilizamos on. También utilizamos la preposición on para referirnos a un tiempo específico de un día. Es decir, si voy a referirme al lunes, pero específicamente decir que fue el lunes en la mañana, entonces digo on Monday morning, o puedo decir on Friday evening, o sea, el viernes en la tarde, o el sábado en la noche, on Saturday night. No digo el sábado en la tarde, in the night of Saturday, no, sino digo on Saturday night. Bueno, chicos, esto ha sido un repaso general. Como pueden observar, es un tema muy sencillo. Aquí les voy a agregar en las actividades. Les he diseñado pues este pequeño cuadro donde ustedes van a anotar y se van a dar cuenta las diferencias de cuando utilizamos la preposición at, cuando utilizamos la preposición in, cuando utilizamos la preposición on. If you realize, guys, it's very easy. This topic is very clear. You just have this square to practice to learn the preposition of time. So now we are going to check the activities that I will send to you. If you have any question, just let me know. I hope the topic is very easy and is going to be clear for you. I hope you have a really full time to do the activities. Chicos, esto es todo lo que tenía para aclararles en esta temática de las preposiciones de tiempo. Espero que haya sido de su agrado, que sea claro. Por favor, fijémonos en las herramientas que les estoy enviando, revisemos los links, practiquemos con los ejercicios de las guías y estaré dispuesta a solucionar cualquier inquietud. Que tengan una feliz tarde. Bye, bye.